Antes de comenzar esta historia que hiela la sangre, te invito a que te pongas los audífonos, apagues la luz, y si te atreves, dale like y suscríbete para no perderte ningún relato. La criatura del Delta. Capítulo 1. El silencio bajo el agua en el corazón del delta del Paraná, donde las aguas se bifurcan entre los sauces llorones y la niebla se arrastra como una bestia viva, se oculta un secreto que los lugareños prefieren no nombrar. Dicen que por las noches, los remos se detienen solos, los motores fallan y los pescadores más valientes rezan en silencio. Todo comienza con un leve borboteo en el agua, y termina con gritos que nadie escucha. Claudia, una bióloga recién llegada de Buenos Aires, había conseguido un permiso para estudiar los humedales durante 6 meses. Su idea era catalogar especies, monitorear el cambio climático y quizás escribir un artículo académico. Nada la había preparado para lo que encontró. Se instaló en una cabaña rústica en la isla Martín García, aislada y apenas conectada por radio a la base. El encargado del muelle, don Horacio, un hombre de barba enmarañada y mirada húmeda, le advirtió: después de las 9, no salga. Y si escucha algo raro, no mire por la ventana. Claudia se rió al principio, pensando que era una superstición más de la zona. Pero la primera noche, el aire cambió. No era viento, era peso. Un silencio espeso cubrió la cabaña, interrumpido solo por un sonido viscoso, como si algo enorme se arrastrara entre las raíces de los árboles. Luego, un golpe suave en la pared. Tac, 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 Claudia se paralizó. Miró el reloj. 2:17 AM. Se acercó lentamente a la ventana. Iba a correr la cortina, pero recordó las palabras de don Horacio y se detuvo. El golpeteo continuó, más insistente. Finalmente se alejó, regresó a su cama y pasó la noche con una linterna encendida, esperando que amaneciera. Al día siguiente inspeccionó la pared del lado externo. No había marcas. Solo barro, ramas partidas, y lo más perturbador, una huella. No era de animal conocido. Parecía una garra, pero enorme, con membranas entre los dedos. La registró en su cuaderno sin comentar nada a la base. Las noches siguientes repitieron el patrón. Silencio. Golpes. Y ese sonido repulsivo como de carne mojada moviéndose lentamente. Una noche grabó el sonido. Lo escuchó luego en sus auriculares. Había un gemido. Un lamento gutural, como de algo ahogándose, o llorando. El quinto día, Claudia decidió colocar cámaras de movimiento alrededor. Quería respuestas. Pero las cámaras, al día siguiente, estaban partidas, como si alguien las hubiera masticado. Y en una de las grabaciones recuperadas, apenas por unos segundos, se veía una sombra. Alta. Húmeda. Y unos ojos, no reflejaban la luz. La absorbían. Claudia, inquieta, fue al muelle a hablar con don Horacio. ¿Qué sabe usted de esto? El viejo suspiró y miró hacia el agua. Esa cosa no es de ahora. Mi abuelo ya hablaba de ella. Dice que antes era mujer, una que se arrojó al río con su hijo recién nacido. Nadie la encontró, pero desde entonces, cada tanto, alguien desaparece. Turistas, pescadores, o simplemente los que la miran. ¿Qué es exactamente? No lo sé. Solo sé que el agua se la tragó, y el río le devolvió otra forma. Esa noche, Claudia preparó su equipo y se instaló con una cámara térmica dentro de la cabaña, decidida a no huir. A las 2:15, el silencio volvió. El reloj avanzó. 2:17. Tac, 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 pero esta vez no en la pared, sino en la ventana. No se movió. Ni respiró. La cámara captó una figura. Alta. Deforme. Pegada al vidrio. No golpeaba con las manos, sino con algo parecido a una aleta ósea. Claudia temblaba. El vidrio se empañó, y con un dedo largo, ganchudo, la figura escribió una palabra. El terror se apoderó de ella. Intentó retroceder, pero la figura desapareció. Afuera, todo estaba en calma. No había pasos, ni ramas rotas. Solo el sonido del agua moviéndose como si alguien acabara de sumergirse. Esa noche, Claudia no durmió. Al amanecer, una carta escrita con tinta negra apareció en la puerta de la cabaña. No había firma, ni remitente.
Decía, si querés seguir viva, no la busques. No se investiga a lo que ya está muerto, y menos a lo que volvió. El delta no era solo un ecosistema. Era un cementerio de historias no contadas. Y Claudia acababa de abrir una puerta que debía permanecer cerrada. Pero ya era tarde. Porque en las profundidades, algo la había visto. Y tenía memoria. La criatura del delta. Capítulo 2. La cabaña del sauce torcido. Claudia no volvió a dormir desde aquella noche. El mensaje escrito en el vidrio, la figura deformada al otro lado del cristal, y aquella carta anónima la mantenían en un estado de tensión permanente. Pero la naturaleza de su trabajo, y su obsesión con lo inexplicable, la impulsaban a quedarse. Ya no era una simple investigadora, ahora era parte del fenómeno. Pasó el día repasando los datos que había acumulado. Dibujos, sonidos, las imágenes distorsionadas de la cámara térmica. Todo parecía apuntar a una presencia real, física, que convivía en secreto entre los canales y la niebla. A media mañana, se comunicó por radio con la base para pedir una lancha extra. No dio explicaciones, solo dijo que necesitaba explorar más lejos. Don Horacio apareció poco después con una expresión agria y los ojos cargados de desconfianza. ¿Va a irse más adentro?, preguntó, mirando los bultos que Claudia cargaba en la lancha. Voy a buscar respuestas. Si esa cosa existe, debe tener un nido, un hábitat, algo. Horacio se quitó la gorra, la retorció entre sus manos y murmuró. Si va al fondo del delta, al lado del sauce torcido, no vuelva después del atardecer. El sauce torcido. Una cabaña vieja. Abandonada desde hace años. Dicen que fue la última casa de la mujer del agua. La que se tiró con su hijo. Claudia no respondió. Subió a la lancha, encendió el motor, y se perdió entre los brazos del río. Horacio quedó de pie, mirando el horizonte con resignación. Parecía estar despidiéndose. Las horas pasaron lentamente entre las curvas del delta. Claudia navegó entre juncales, aves en fuga, árboles hundidos. Finalmente lo vio. A un costado del canal más estrecho, se alzaba un sauce gigantesco, retorcido sobre sí mismo como si algo lo hubiera estrangulado en vida. A sus pies, medio cubierta por la maleza, se veía una construcción desvencijada. Era la cabaña. La estructura estaba podrida por el tiempo, con las ventanas rotas y la puerta colgando de un solo clavo. Una parte del techo había colapsado, y las zarzas se enroscaban en los marcos como si la naturaleza intentara tragarse lo que quedaba. Claudia ató la lancha a una raíz gruesa, y avanzó con cautela, cámara en mano. El suelo crujía bajo sus pies. Dentro, el aire olía a humedad y madera podrida. Había objetos dispersos por el suelo. Platos rotos, una muñeca sin cabeza, libros enmohecidos. Todo parecía congelado en el tiempo. Exploró habitación por habitación. En una de ellas encontró un espejo cubierto por un paño negro. Lo retiró. El vidrio no reflejaba nada. Solo sombra. Como si absorbiera la luz. Al tocarlo, una descarga la recorrió de pies a cabeza. Retrocedió, asustada. Luego encontró una pequeña cama oxidada, con una manta infantil aún doblada. En la pared, alguien había escrito con tiza: «Volvé mandar». El piso crujió detrás de ella. Se giró, con el corazón a punto de estallar. Nada. Pero en ese instante, la temperatura cayó bruscamente. Un aliento helado le rozó la nuca. ¿Quién anda ahí?, nadie respondió. De pronto, la puerta se cerró de golpe. Claudia corrió hacia ella. No se abría. Empujó con fuerza. Nada. Comenzó a oír un murmullo. Al principio como un susurro lejano, luego más claro, más definido. Era una voz femenina, cantando una canción de cuna. «Duérmete, mi niño, que viene la luna, y si no te duerme, el río lo arrulla». Claudia se paralizó. La voz no venía de un lugar fijo. Era como si la casa entera la murmurara. El suelo tembló. Algo se arrastraba bajo las tablas. Podía sentirlo. Un peso, una presencia. El espejo comenzó a vibrar. Entonces, en el reflejo, la vio.
Una figura alta, delgada, envuelta en algas, con los brazos desproporcionados y los ojos hundidos como pozos vacíos. Claudia se volteó. No había nada. El espejo estalló. La puerta se abrió sola. Claudia corrió, sin mirar atrás. Saltó las raíces, tropezó, se levantó, llegó hasta la lancha. Pero algo se aferró a su pierna. Una mano grisácea, escamosa. Gritó y pateó con todas sus fuerzas. El brazo se desintegró como barro viejo. Encendió el motor. No miró hacia la cabaña. Mientras se alejaba, giró la cabeza por un instante. La figura estaba de pie bajo el sauce, inmóvil. No la perseguía. Solo la observaba. Con esos ojos negros que parecían tragarse el alma. Regresó a su cabaña al anochecer, temblando. Todo su equipo electrónico estaba apagado. Las baterías, completamente descargadas. El grabador, enmudecido. No había registro de nada. Pero en su cuaderno, encontró una página escrita con tinta negra. Ella no la había escrito. La letra era infantil, desordenada. La cuna se rompió, mamá. ¿Dónde estás? Y debajo, un dibujo tote. Una figura con ojos grandes, parada frente a una cama vacía. Afuera, el río murmuraba con voz de madre rota. La criatura del delta. Capítulo 3. Ojos en la niebla. Esa noche, Claudia selló puertas y ventanas con lo que pudo encontrar. Atornilló tablas, apiló muebles, y colocó sal en el umbral, aunque no creía en supersticiones. La lógica había dejado de tener sentido desde que vio aquella figura frente al sauce. Cada sonido en la oscuridad era una amenaza. El río ya no era un objeto de estudio, sino una presencia viva, vigilante, y enferma. Pasadas las 2 de la madrugada, la niebla se espesó tanto que la cabaña parecía flotar entre nubes grises. Claudia se sentó en un rincón, abrazando su linterna como si fuera un arma. No quería dormir. No podía. Afuera, algo la rondaba. Lo sabía. Lo sentía. Un roce contra la pared, el crujido de las ramas, y ese goteo incesante, como si algo mojado se deslizara lentamente. El reloj marcó las 2:17. Los golpecitos comenzaron. Pero esta vez, no eran en la pared ni en la ventana. Venían de dentro. De la cocina. Claudia se levantó con el cuerpo entumecido. Avanzó despacio, conteniendo el aliento. El cuchillo más grande que tenía, un tramontina oxidado, temblaba en su mano. Giró la cabeza hacia la cocina. La puerta estaba entreabierta. Un sonido suave, como una risa infantil, flotaba en el aire. Empujó la puerta. Nada. Hasta que lo vio. En la mesa, sobre un plato vacío, había una pequeña manito hecha de barro. No era una escultura, ni un juguete. Estaba fresca. Aún goteaba. Cuando la tocó con la punta del cuchillo, la mano se deshizo, dejando un rastro de agua negra que comenzó a escurrirse por la mesa hasta caer al suelo. Claudia retrocedió y resbaló. Cayó de espaldas. En el techo, por un segundo, creyó ver algo pegado como un insecto enorme, con dedos largos extendidos como patas. Parpadeó. Ya no estaba. Corrió al radio. Muerto. La luz, también. Las baterías del GPS, fundidas. El aislamiento era total. Salió afuera envuelta en una manta. El aire helaba los pulmones. La niebla cubría todo, pero había un silencio más profundo. No era el mismo de otras noches. Era un silencio expectante. Como si alguien la esperara. De pronto, una figura cruzó entre los árboles. Rápida. Apenas una sombra. Luego otra. Y otra más. No era solo una. Claudia cayó en cuenta de que no estaba lidiando con un ser solitario. El delta la había criado. Y no estaba sola. Corrió hacia la lancha. El motor había sido arrancado. Las hélices, destrozadas como si hubieran pasado por una trituradora. Las sogas estaban húmedas, rotas. No quedaba forma de huir. Regresó a la cabaña. Cerró la puerta. Revisó sus cosas, buscando algo útil. En su mochila había una libreta pequeña que no recordaba haber traído. La abrió.
Estaba escrita a mano, en páginas arrugadas, con tinta corrida. Día 12. El agua ya no canta. Se queja. Gime. Me sigue. Día 15. El niño llora. No tiene ojos. No tiene boca. Pero llora. Día 19. Ella me habló. Dijo mi nombre aunque yo nunca lo dije. Día 23. No sé si estoy viva. No sé si alguna vez lo estuve. Día 27. El sauce tiene hambre. No había nombre. No había firma. Solo palabras clavadas como clavos en la mente. Claudia dejó la libreta caer. Entonces se encendió una de sus grabadoras. Sola. Sin baterías. Y una voz femenina, quebrada por la humedad, comenzó a hablar. Mi bebé tiene frío, ¿dónde está? ¿Dónde está? La voz se mezclaba con sonidos de agua chapoteando, con risas de niño ahogadas por la distancia, y con un último susurro. ¿Mamá ya va? La grabadora explotó con un chasquido seco. Claudia gritó y retrocedió. Una sombra cruzó frente a la ventana. Otra más por el techo. Los pasos, los crujidos, eran ahora múltiples, veloces. La cabaña entera crujía, como si algo reptara por dentro de sus paredes. De repente, un chillido agudo. No humano. No animal. Algo ancestral. Claudia se tapó los oídos, pero no sirvió. Era mental. Como si estuviera dentro de su cabeza. Las paredes comenzaron a latir. Sí, latir. Como si fueran de carne, no de madera. Y entonces, todo se detuvo. Silencio. Durante unos segundos, nada se movió. Ni el viento, ni el agua. Todo se congeló. Hasta que alguien golpeó la puerta. Un golpe seco. 2. 3. Después, una voz de niña. ¿Puedo pasar? Claudia se acercó lentamente, temblando. Miró por la endija. Nada. Pero al bajar la vista, en el suelo frente a la puerta, había una figura pequeña. Una niña. O lo que parecía una niña. Sentada, con la cabeza ladeada, descalza. Su piel era pálida, como cera húmeda. Tenía el pelo negro, largo, cubriéndole el rostro. Tengo frío, dijo. Claudia retrocedió, sin abrir. La figura seguía allí, inmóvil. ¿Dónde está mi mamá? Las palabras eran suaves. No parecían amenazantes. Pero detrás de la voz, había otra cosa. Algo oscuro. La niña levantó la cabeza lentamente. Tenía cuencas vacías. Sin ojos. Solo agua. No quiero estar sola otra vez, y entonces desapareció. Claudia cayó de rodillas. Su mente se rompía en pequeñas piezas. Afuera, los árboles crujieron. El sauce del delta rugía como si respirara. Y en lo profundo de la niebla, ojos brillaban. Cientos de ellos. Observándola. El delta había despertado. Y ahora, la quería para sí. La criatura del delta. Capítulo 4. El diario de los olvidados. Las horas siguientes transcurrieron como un vacío. Claudia, acurrucada en una esquina con la espalda contra la pared, se aferraba al cuchillo oxidado sin pensar. Su cuerpo tiritaba por el frío, pero no se atrevía a encender fuego. Cada chispa parecía una llamada. Y ella ya no quería que eso viniera. Cuando el sol, tímido y pálido, comenzó a filtrarse entre la niebla matinal, algo cambió. El silencio, siempre espeso, se volvió más denso, como si el delta contuviera la respiración. Fue entonces cuando Claudia escuchó un crujido distinto. Provenía del piso. Se levantó lentamente y empujó con la bota una de las tablas sueltas. Debajo, una cavidad. Usó una linterna y se asomó. No había más que oscuridad, pero algo la impulsaba. Bajó de rodillas y retiró varias tablas hasta que descubrió un pequeño baúl, cubierto de barro seco y raíces como dedos petrificados. Con dificultad, lo abrió. Dentro había un diario viejo, de tapas duras, cubierto de una película verdosa. Las hojas estaban húmedas, algunas ilegibles, pero otras perfectamente conservadas. Lo abrió con delicadeza. La letra era de mujer. Firme, aunque con los bordes temblorosos. La primera página estaba fechada en 1923. Nos mudamos hoy. Alejandro cree que este lugar será nuestro nuevo comienzo.
La cabaña está junto al sauce torcido. Dice que el árbol nos protegerá de las tormentas. Claudia pasó las hojas, con el corazón acelerado. Día 9. Escuché a alguien llorar por la noche. Pensé que era el bebé, pero él dormía. Luego oí pasos afuera. Alejandro no me creyó. Dice que son animales. Pero los animales no cantan canciones de cuna. Día 12. El río está raro. Más oscuro. Como si no reflejara la luz. Alejandro salió a pescar y volvió con los ojos desorbitados. No dijo nada en todo el día. Solo me abrazó y repitió: no abras la puerta si golpean 3 veces. Día 17. Se llevaron a mi hijo. Lo juro. Estaba en la cuna. Cerré los ojos un segundo y al abrirlos ya no estaba. No había ventanas abiertas. Ni ruidos. Solo el aroma del agua, mojado y podrido. Alejandro corrió hacia el sauce. Nunca regresó. Día 23. Ella vino. No sé qué es. No sé de dónde. Pero vino. Y me mostró su rostro. Tenía el mío. Pero podrido. Hinchado. Como si hubiera estado semanas bajo el agua. Me dijo: este lugar es mío. Vos sos mía. Las hojas siguientes estaban empapadas. Manchadas con tinta y algo que Claudia prefirió no identificar. Pero una más adelante estaba legible. Última anotación. Si alguien lee esto, no la mires. No escuches su voz. No digas su nombre. Ella vive en la niebla. Es madre de lo que el río escupió. Y quiere más hijos. Más cuerpos. Más recuerdos. Si no te vas, serás parte del delta. Como yo. La última página estaba en blanco. Pero al frotarla con el pulgar, surgió lentamente una frase. Ya no estás sola. Claudia soltó el diario con un grito. Cayó de espaldas, jadeando. Miró a su alrededor. El interior de la cabaña se había oscurecido. La linterna titiló. Y entonces vio la sombra. No estaba sola. Una figura estaba sentada frente a ella, en la silla rota del comedor. No la había visto entrar. No la había oído moverse. Solo estaba ahí. Como si siempre hubiera estado. Era la misma figura del espejo, pero más definida. Su piel era gris azulada. Los cabellos mojados le caían sobre los hombros. No tenía labios. Solo una mueca abierta, como una grieta. La figura no se movía. Solo observaba. Claudia retrocedió lentamente, hasta quedar contra la pared. El cuchillo en su mano temblaba. La figura ladeó la cabeza. Sus ojos eran 2 profundidades líquidas. En ellos, Claudia no se vio a sí misma. Vio al niño. Pequeño. De brazos extendidos. Hundido en el agua. Devuélvemelo, susurró la criatura, sin mover la boca. Claudia tragó saliva. Sintió que la temperatura bajaba a varios grados más. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Yo, no tengo a tu hijo. Vos sos la nueva cuna, dijo la voz, pero no provenía de ella. Venía de todos lados. En ese instante, algo más se movió. En el rincón oscuro, una figura infantil apareció. El niño. O algo parecido. Tenía el cuerpo pequeño, pero los ojos eran los mismos que los de la criatura. Vacíos. Llenos de agua. Caminaba con dificultad, como si sus huesos estuvieran deshechos por dentro. Claudia no podía moverse. Estaba atrapada por la mirada de la madre. Su piel comenzó a transpirar un líquido frío. No era sudor. Era agua. Agua del río. La criatura se levantó lentamente, sin dejar de mirarla. Él te eligió. La luz de la linterna se apagó. Y en la oscuridad, la canción volvió. Duérmete mi niño, que viene la luna, y si no te duerme, una garra tocó la mejilla de Claudia. El río lo arrulla. Un trueno lejano quebró el canto. La puerta se abrió de golpe. Y en un destello de luz, la figura desapareció. Claudia cayó al suelo, empapada. No por sudor. No por lluvia. Por agua de río. La criatura del delta. Capítulo 5. El sauce de las almas. La lluvia cayó como si el cielo se deshiciera sobre el delta. Claudia se arrastró fuera de la cabaña apenas amaneció. Su ropa estaba empapada, pero no solo por la tormenta.
El agua que cubría su cuerpo tenía un olor distinto. No a lluvia. No a barro. Sino a río viejo, a muerte húmeda y a siglos de podredumbre. El sauce estaba allí, al otro lado del claro. Majestuoso, torcido, con las raíces expuestas como venas negras. Cada una de sus ramas parecía moverse con vida propia, a pesar de que no soplaba viento alguno. Desde la distancia, daba la impresión de respirar. Como si el árbol mismo fuera una boca abierta esperando devorar a quien se acercara. Pero Claudia debía hacerlo. Algo en su interior se lo exigía. Tal vez el eco de la mujer del diario. Tal vez una memoria que no era suya. O quizás simplemente porque, al fondo de su alma, entendía que no saldría viva si no enfrentaba la verdad que brotaba desde esas raíces. Avanzó entre el barro. Cada paso era más difícil que el anterior. El suelo se volvía blando, hundiéndose bajo sus pies como si tratara de absorberla. Las sombras de la niebla giraban a su alrededor. Voces apagadas surgían desde el agua. Voces que no pertenecían a ningún ser vivo. Claudia, susurraban. Ayúdanos, rogaban otras. Ya no hay tiempo, el sauce se alzó ante ella. Una de sus raíces más gruesas formaba un arco bajo el cual se escondía una pequeña abertura. No parecía natural. Tenía forma. Intención. Como si algo, o alguien, la hubiera creado. El interior era oscuro, y una humedad espesa escapaba de la grieta como un aliento podrido. Claudia se agachó y entró. Dentro, la luz desapareció por completo. Solo la acompañaba el sonido de su respiración, y el goteo constante que venía de las paredes. Caminó a tientas, tocando madera húmeda y fibras orgánicas que se retorcían bajo sus dedos. No era un túnel natural. Estaba vivo. El pasadizo descendía. A cada metro, la temperatura caía más. No sentía los dedos de los pies. Ni los labios. Pero no se detenía. Como si algo invisible la empujara. Finalmente, llegó a una cavidad. En el centro, bajo un círculo de raíces que formaban una especie de cúpula, había un espejo de agua negra. No reflejaba nada. Ni siquiera su rostro. Al borde del estanque, descansaban objetos. Un osito de peluche desgastado. Una cinta rosa. Un zapato diminuto cubierto de lodo seco. Y una cuna flotando, medio sumergida. La criatura se alzaba detrás del agua. Era más grande ahora. Más definida. Su rostro tenía ojos, pero no parpadeaban. No pestañeaban. Solo brillaban con el color del agua muerta. Extendió las manos. De su piel colgaban algas, y de su torso brotaban ramas, como si parte de ella fuera árbol y parte fuera río. Madre de los que nadie lloró, susurró Claudia sin saber por qué. Sí, respondió la criatura, con una voz múltiple, como si hablara con los ecos de muchos muertos. ¿Qué querés de mí? Sangre. Memoria. Nombre. Claudia tembló. ¿Por qué yo? Porque fuiste la última en mirar. La última en entrar. La única que no olvida. Claudia retrocedió. El agua en el centro del santuario comenzó a moverse. No como una simple agitación, sino como si algo intentara salir. Algo que no era completamente físico. Un cuerpo. Pequeño. Hinchado. Sin rostro. La imagen del niño. ¿Es tu hijo? Preguntó Claudia. La criatura asintió. Y es el primero. Pero no el único. Los que se ahogan en el delta, los que nadie encuentra, todos vienen a mí. Porque soy la madre de lo que el agua devora. La criatura avanzó. Pero necesito una cuna nueva. Una carne viva. Una vasija. Claudia entendió. No buscaba venganza. Buscaba reemplazo. No. Yo no, ya estás marcada, dijo la criatura, y extendió su mano. Claudia gritó cuando la marca apareció en su piel. Una mancha negra, en forma de espiral, se formó en su pecho. Ardía. Quemaba. Como si su sangre hirviera con agua del río. Recházame, y el sauce se abrirá para tragarte. Acéptame, y llevarás el lamento de todos los hijos que el mundo olvidó. La criatura se acercó, su rostro a centímetros del de Claudia. Elegí. El túnel tembló. La cúpula crujió.
Las voces en la oscuridad lloraban. Claudia cayó de rodillas, sin aire, con el pecho ardiendo. Entonces recordó. Tenía 5 años. Su madre la llevó al delta. Hubo un accidente. El bote volcó. Ella se hundió. Vio algo en el agua. Algo que la sostuvo. Algo que le susurró su nombre. Y luego, nada. Siempre creyó que lo había soñado. Pero no. El delta la había tocado. Desde entonces. Ella era la elegida. Y por fin entendía por qué había regresado. No, susurró con las últimas fuerzas. No voy a ser tu madre. La criatura gritó. Un sonido tan agudo que el túnel se derrumbó. Las raíces comenzaron a moverse. Claudia corrió hacia la salida mientras todo se sacudía. El agua subía por el pasaje. Como si el río entero quisiera tragarla. Como si el sauce se cerrara sobre sí mismo. Saltó hacia la luz. Cayó sobre el barro. Y detrás de ella, el árbol rugió. Las ramas se retorcieron. El tronco gimió. Y la grieta desapareció. Claudia se arrastró lejos del árbol, jadeando, empapada en barro, en sangre y en miedo. Se quedó tendida en el suelo, mirando el cielo gris que apenas se abría. La marca seguía allí, palpitando como un segundo corazón. La criatura no se había ido. Solo esperaba. Oculta. Dentro de ella. La criatura del delta. Capítulo 6. Los que yacen bajo el agua. El barro le llegaba a las rodillas mientras Claudia avanzaba con pasos torpes por la orilla del canal. No tenía rumbo. La cabaña había desaparecido en la bruma, como si el delta la hubiera tragado. El sauce ya no estaba. No quedaba más que un claro enlodado y el rumor lejano del agua. El dolor en su pecho no cedía. La marca palpitaba como un corazón ajeno, una criatura adherida a su carne. Cada vez que se tocaba, sentía algo latir bajo la piel, como si alguien, o algo, la respondiera desde el otro lado. El cielo permanecía encapotado. El sol, apenas un disco sin fuerza. Los sonidos del delta habían cambiado. Ya no eran los zumbidos de insectos ni el canto de los pájaros. Ahora eran susurros, goteos, como si cada árbol la observara y la tierra misma respirara bajo sus pies. Horas después, encontró el muelle. O lo que quedaba de él. Las tablas podridas sobresalían del agua como dedos rotos. Un bote de remos se balanceaba, apenas sujeto por una cuerda deshilachada. Tenía una linterna colgando del mástil, sin batería. Dentro del bote, un remo partido y una caja de metal oxidado. Claudia subió. El agua crujió bajo su peso. El bote se meció. Abrió la caja. Encontró una libreta de anotaciones envuelta en un trapo mojado. La tinta estaba corrida, pero algunas palabras aún eran legibles. Ellos no se fueron. Están abajo. Bajo las raíces. Bajo el limo. Caminan por las sendas hundidas. Si escuchas que te llaman, no respondas. No mires el agua. No digas sus nombres. Pasó las páginas, pero el resto era un manchón oscuro. Se quedó inmóvil. Algo se movía. El agua detrás del bote se onduló, como si una criatura pasara por debajo. Claudia no se atrevió a mirar. Sabía que si lo hacía, vería rostros. Y si veía rostros, no podría olvidarlos. Y si no los olvidaba, ellos vendrían. El bote comenzó a alejarse de la orilla, movido por una corriente suave pero insistente. Claudia se aferró al borde, asustada. Las orillas se perdieron tras la niebla. A ambos lados, árboles retorcidos. Sus ramas colgaban como garras. Y bajo ellas, figuras. Paradas. Inmóviles. Eran humanas. Hombres, mujeres y niños de pie, sumergidos hasta la cintura en el agua. Los ojos cerrados. Las bocas abiertas. La piel ceniza. El agua cubría sus pies y subía lentamente, como si los absorbiera. Claudia tragó saliva. El bote los pasaba uno a uno. Y ellos no respiraban. Hasta que uno abrió los ojos. Y luego otro. Y otro. Y todos la miraron al mismo tiempo. Ella tiene la marca, dijo uno, con voz de lodo. Nos ve, susurró una mujer con el cuello roto. Nos recuerda, gimió un niño con el rostro deformado por la hinchazón.
Claudia cerró los ojos, apretó los puños, pero las voces no se iban. El bote seguía. Ahora, más rápido. Como si el agua quisiera entregarla. Los cuerpos en el agua comenzaron a seguirla, caminando entre juncos sumergidos, sin mover los brazos. Solo avanzando. Lentos, pero constantes. No debiste volver, dijeron a coro. Ella nos abrió la puerta. Ella escuchó el canto. Claudia se levantó de golpe. El bote chocó con algo invisible. Se detuvo. Frente a ella, una pequeña isla. Apenas un promontorio de tierra entre los canales. En el centro, un altar de piedra cubierta de musgo. Y encima del altar, algo envuelto en tela negra. Claudia bajó del bote. La tierra bajo sus pies estaba caliente, como si respirara. Caminó hasta el altar. El objeto tenía forma de cuenco, pero al tocarlo comprendió que era un cráneo. Uno humano. Con símbolos grabados en la frente y tierra en el interior. Algo comenzó a hervir dentro del cráneo. Claudia retrocedió. El líquido burbujeaba. Subió en forma de vapor, y del vapor surgió un rostro. Era el de ella. Pero distorsionado. Antiguo. Cansado. Con el cabello blanco como ceniza y los ojos huecos. No hay futuro, dijo la imagen. Solo repetición. ¿Qué es esto? Preguntó Claudia, temblando. El origen. Acá empezó todo. Acá lloró la madre por primera vez. Aquí fue sepultada sin tumba. Aquí se desató el hambre del delta. El rostro desapareció. El cráneo estalló, lanzando un grito que se perdió entre las ramas. Entonces, el suelo tembló. De la tierra emergieron manos. Cuerpos enteros. No como los de antes. Estos estaban frescos. Como si acabaran de ser arrancados del mundo de los vivos. Eran muchos. Todos con la marca. Todos con la misma mirada, vacía y hambrienta. Uno de ellos habló. Su voz era idéntica a la de Claudia. Nos enterraron, pero no nos silenciaron. Vos sos el eco. El retorno. El recipiente. Claudia corrió. Pero no había salida. El bote ya no estaba. El agua subía. El altar ardía. Y desde el centro del delta, una voz conocida comenzó a cantar. Duérmete mi niño, que viene la luna. Claudia cayó de rodillas. La marca en su pecho ardía. La visión se nublaba. Escuchaba risas. Pasos. Canciones. Todo al mismo tiempo. Como si estuviera atrapada en un bucle. Y si no te duerme, la criatura emergió del agua. Más grande. Más antigua. Más madre. Y abrió los brazos. La criatura del delta. Capítulo 7. La noche del velo. El mundo estaba cubierto por una niebla densa cuando Claudia abrió los ojos. Estaba tendida sobre un colchón de hojas podridas. El aire olía a hierro, como sangre vieja mezclada con humedad. La isla, si aún era una isla, ya no tenía forma definida. Todo era barro, raíces y oscuridad líquida. No recordaba cómo había llegado allí. Solo las imágenes del cráneo estallando, las manos emergiendo de la tierra, y la criatura alzándose con el rostro de su madre. No era su madre. Era algo que había usado esa forma. Una farsa. Un anzuelo. Claudia se incorporó con dificultad. Su cuerpo dolía en lugares que no sabía que podían doler. Tenía las uñas llenas de lodo, la marca del pecho ahora se extendía como raíces negras que se ramificaban hacia el cuello y el abdomen. La sentía moverse. Palpitar. Como si un corazón ajeno creciera dentro de ella. La noche había caído, pero no era una noche común. El cielo no tenía estrellas. Solo un resplandor blanco que venía desde el suelo. Y en ese resplandor, sombras. Figuras. Mujeres. Vestidas con telas oscuras, con los pies descalzos y el cabello enmarañado. Sus rostros eran todos distintos, pero compartían algo. Una expresión congelada entre el dolor y la ternura. Miraban a Claudia desde el borde del claro, sin hablar. Solo observaban. Una de ellas se acercó. Llevaba un collar de dientes humanos. Hoy es la noche del velo, dijo. Cuando el delta canta y la tierra deja de dormir.
cuando los que fueron madres recuerdan, y los que fueron hijos reclaman. ¿Qué son ustedes?, preguntó Claudia con voz ronca. Las que vinieron antes. Las que llevaron la marca y sobrevivieron. Por un tiempo. Claudia retrocedió. ¿Están muertas? La mujer la miró con tristeza. Algunas. Otras solo olvidadas. Otra figura se acercó, más joven. Tenía los ojos vacíos, completamente blancos. Tu sangre es vieja, dijo. Y por eso duele. ¿Qué quieren de mí? Lo mismo que el Delta. Que recuerdes. Que sepas tu origen. Que abraces lo que sos. ¿Y qué soy? Silencio. Las mujeres se retiraron en fila, desapareciendo entre la niebla. Entonces el aire cambió. Un sonido grave, profundo, como un lamento ahogado, recorrió el delta. Las ramas crujieron. El agua vibró. Claudia giró sobre sí misma, buscando refugio, pero solo había oscuridad y barro. La criatura emergió una vez más. Pero ahora no tenía forma humana. Era un amasijo de ramas, carne y agua negra. Su rostro cambiaba con cada latido. Una anciana, una niña, un feto, un animal. Todo mezclado. Todo flotando en su interior. Claudia, dijo con una voz que sonaba en su mente, no en sus oídos. Ya es tiempo. ¿Tiempo de qué? De mirar abajo. El suelo se abrió bajo sus pies. Cayó. No hacia abajo, sino hacia adentro. Como si el mundo fuera una herida y ella se deslizara por la carne expuesta del delta. La oscuridad la tragó. Cuando despertó, estaba en una casa. La suya. O al menos una versión vieja, olvidada, desfigurada por la memoria. Todo era más pequeño. La luz era ámbar. Había una radio encendida, y desde ella salía la misma canción de cuna. Duérmete mi niño. Claudia caminó por el pasillo. Las paredes chorreaban agua. Las fotos familiares estaban cubiertas de moho. En el suelo, juguetes rotos. Llegó hasta la habitación de su madre. La puerta estaba entreabierta. Dentro, alguien lloraba. Abrió. Una mujer estaba sentada al borde de la cama, con la cara entre las manos. Su espalda temblaba. Tenía la misma ropa que su madre usaba cuando Claudia tenía 6 años. El mismo perfume. La misma forma de respirar. Claudia se acercó lentamente. Mamá. La mujer levantó el rostro. Era el suyo. No el de su madre. Sino el de ella misma. Pero más joven. Y llena de cicatrices. ¿Por qué me dejaste sola?, dijo la otra Claudia, con la voz quebrada. ¿Por qué me hiciste volver? Yo, no entiendo. Sí entendés. Siempre supiste. El Delta te llamó desde que tenías 5 años. Te ahogaste, Claudia. Aunque nadie lo supo. Moriste por unos minutos. Y allá abajo, algo te vio. Te tocó. Te reclamó. Claudia negó con la cabeza, pero las imágenes volvían. La caída al agua. El rostro en el fondo. El calor en el pecho. La sensación de que algo la sostenía. La otra Claudia se levantó. Y ahora te toca elegir. Dejar que el Delta tome tu cuerpo, o tomar el lugar de la madre. ¿Qué madre? La criatura. La del sauce. La del río. Ella también fue mujer alguna vez. Alguien olvidada, asesinada, hundida con su hijo en el vientre. Se convirtió en hambre. En tierra. En agua. ¿Y yo? Sos el eco de esa historia. La casa comenzó a deshacerse. Las paredes se disolvieron en agua. El techo colapsó. Todo era líquido. Todo se volvía barro. Claudia gritó. Y despertó. Otra vez en la isla. Otra vez sola. Pero algo había cambiado. El altar ahora tenía una figura sobre él. Una especie de muñeco hecho de ramas, barro y pelo humano. Y en su pecho, la misma marca que tenía Claudia. Y a su lado, una vela encendida. Azul. Ardía sin consumir la cera. Entonces lo entendió. Era una ofrenda. Una decisión. Tomarla significaba aceptar el legado. Rechazarla, significaba pelear. Contra el Delta. Contra ella misma. Contra siglos de memoria. Se acercó. Extendió la mano.
La vela crepitó. Y las voces del delta comenzaron a cantar. La criatura del delta. Capítulo 8. La marca que no se borra. El amanecer en el delta no trajo consuelo. Ni pájaros, ni luz cálida, ni aire fresco. Solo un resplandor lechoso que filtraba la niebla como una lámpara moribunda. Claudia seguía de pie frente al altar, con la figura en la mano. El muñeco era más pesado de lo que parecía, como si contuviera algo vivo dentro. El delta ya no era un lugar, era una conciencia. Un pulso que latía en sincronía con su pecho. Cada paso, cada pensamiento, parecía vigilado. Como si una madre ciega la recorriera con sus dedos, buscando defectos, buscando obediencia. Intentó soltar el muñeco. No pudo. Sus dedos estaban pegados a las ramas con una sustancia viscosa que parecía sangre coagulada. Y desde la figura, la marca del pecho comenzó a arder. No solo dolía, crecía. Subía por su garganta como una enredadera de lodo. Le costaba respirar. Gritó. Pero su voz fue absorbida por los árboles, como si el bosque tragara todo sonido humano. Se desplomó de rodillas y jadeó, clavando los dedos en la tierra húmeda. Al hacerlo, sintió algo blando. Un cuerpo. Desenterró con las manos hasta que un rostro apareció entre las raíces. Era el del joven del bote, aquel que había desaparecido cuando cruzaban el primer canal. Tenía la boca abierta y los ojos vacíos, llenos de barro. El mismo símbolo en el pecho. Éramos muchos, susurró una voz detrás de ella. Claudia se volteó de golpe. Una figura emergía de entre los juncos. Una mujer mayor, delgada, con el cabello blanco y la piel llena de cortes frescos. Tenía el vestido rasgado y caminaba descalza. Vos no sos la primera, dijo. Solo la más reciente. ¿Quién sos? Una que no quiso aceptar. Que se escondió. Pero no se puede huir del agua. Claudia se incorporó lentamente. El muñeco seguía pegado a su mano como si fuera parte de su cuerpo. La otra mujer se acercó con cautela, mirándolo con asco. Es un vínculo. Un pacto, dijo. Si lo destruís, el delta se defiende. Si lo conservás, te consume. Entonces, ¿qué se supone que haga? Recordar. La palabra retumbó en el aire. ¿Recordar qué? La mujer alzó un dedo y señaló el río. El sauce. La sangre. El niño. El ahogo. Todo ocurrió acá, una y otra vez. Cada generación. Cada cierto ciclo. Siempre una mujer. Siempre alguien marcado desde la infancia. Vos fuiste la elegida esta vez. ¿Y por qué yo? Porque viste lo que no debías cuando eras niña. Porque volviste. Porque abriste la puerta. Claudia sintió un escalofrío subirle por la columna. Los recuerdos comenzaron a surgir sin que pudiera detenerlos. El día en que se perdió en el delta siendo una niña, el instante en que cayó al agua, la cara blanca que la miró desde el fondo, las manos que la devolvieron a la superficie. Siempre pensó que fue un sueño. Una alucinación. Pero ahora sabía que fue un pacto. La mujer se inclinó junto a ella y le mostró el antebrazo. Tenía cicatrices idénticas a la marca de Claudia, solo que desgastadas, como tatuajes viejos. Yo también lo llevé. Y escapé. Pero el delta siempre llama. Tarde o temprano. Vos tenés algo que yo no tuve, una elección. Porque aún no te tragó por completo. Claudia la miró, con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Qué crees que haga? ¿Que me sacrifique? Quiero que decidas. Entonces el delta tembló. Un rugido lejano, como el crujir de raíces viejas, se elevó desde lo profundo. Las aves negras alzaron vuelo, pero no emitieron sonido. Solo el aleteo sordo y seco. El agua empezó a hervir. Claudia se giró hacia el canal. Algo emergía. Primero una cabeza. Luego un torso. Y después brazos largos como ramas. Era la criatura. Distinta a como la había visto antes. Más definida. Más humana. Pero no era completamente humana. Su piel era corteza húmeda, y sus ojos no tenían iris, solo oscuridad. Tenía en su vientre las formas de niños atrapados, presionando desde dentro como si buscaran salir. Y en su boca, tierra.
Caminó hacia la orilla sin dejar huella. Claudia sintió que el aire se espesaba. La criatura levantó una mano. El muñeco en su mano ardió. Es tiempo, dijo la mujer mayor. Si lo lanzas al agua, el ciclo continúa. El delta duerme, por un tiempo. Si lo destruís en tierra, todo despierta. Todo reclama. Claudia alzó el muñeco. La figura palpitaba como un corazón de ramas. ¿Qué hay dentro?, preguntó. Tu nombre. Tu historia. Y el eco de todas las que murieron antes que vos. La criatura dio un paso más. Del suelo, comenzaron a brotar brazos. De mujeres. De niñas. Algunas con ojos, otras con cuencas vacías. Todas suplicaban. Algunas le rogaban que lo arrojara. Otras, que lo destruyera. Y Claudia, por primera vez, entendió el peso de su decisión. No se trataba solo de su vida. Ni siquiera de su muerte. Se trataba del delta. De la memoria. De las voces silenciadas y de la tierra que todo lo guarda. Apretó el muñeco contra el pecho. Y sintió algo que no había sentido en todo el tiempo. Calor. Pero no un calor maligno. Era un calor humano. Un recuerdo. La mano de su madre en la suya, cuando tenía 6 años. Caminando por un sendero lleno de barro, antes de perderse. El canto de cuna. La promesa de que todo estaría bien. La criatura extendió los brazos. Y Claudia, por primera vez, dio un paso hacia ella. La criatura del delta. Capítulo 9. Debajo del agua, la verdad del agua le llegó a los tobillos. Estaba fría como el silencio, pero no la detuvo. Claudia dio otro paso, con el muñeco apretado contra el pecho, y sintió como el delta la aceptaba. No la rechazaba. No la devoraba. Solo la envolvía. La criatura seguía allí, de pie, sin moverse, mirándola sin ojos, esperando. El canal parecía más profundo ahora, más oscuro. Un espejo roto de cielo y ramas. A medida que Claudia se adentraba, cada paso era más difícil. No por el fango, ni por la profundidad, sino por el peso. Un peso invisible que le oprimía el cuerpo. El agua le llegaba a la cintura cuando el aire cambió de sabor. Era dulce. Como si la vida misma se concentrara en ese punto exacto. La criatura levantó los brazos. Y el delta habló. No con voz. Con imágenes. Con recuerdos que no eran suyos, pero que ahora fluían como si siempre hubieran estado allí, aguardando. Una mujer desnuda, encadenada a una piedra, en la orilla de otro tiempo. Gritando, con el vientre hinchado. Un pueblo observando. Rostros sin compasión. Gritos que se ahogaban en el barro. Un niño llorando. Un cuerpo sumergido. Y luego, silencio. La criatura se acercó. Su cuerpo flotaba levemente, sin tocar por completo el suelo del canal. Su rostro cambiante se estabilizó por un instante. Una mujer joven, con los mismos ojos que Claudia. No soy un monstruo, susurró en su mente. Fui una madre. Fui una promesa. Fui traicionada. Claudia apretó el muñeco con más fuerza. Podía sentir los hilos vivos que lo formaban. Ramas, pelo humano, dientes diminutos. ¿Y ahora qué sos? Memoria. Rabia. Justicia. ¿Y yo? La siguiente. El agua la cubrió hasta el pecho. Los brazos del delta emergieron otra vez, no para atraparla, sino para sostenerla. Mujeres. Decenas. Algunas con rostros conocidos. La guía del bote. La que desapareció entre los juncos. La joven del altar. Todas le susurraban desde el fondo, como un coro antiguo. Recordanos. No nos dejes morir otra vez. Decid la verdad. Entonces el muñeco se agrietó. Una luz blanca comenzó a escapar de su interior. Como si algo puro, algo inalterado, luchara por salir. El calor que antes había sentido se convirtió en quemadura. El pecho ardía. El tatuaje ahora latía con fuerza propia, como si quisiera arrancarse. La criatura extendió sus manos. Dámelo, dijo. Claudia no se movió. La criatura cambió. Su rostro se deformó, su cuerpo se retorció como un sauce arrancado de raíz. Gritó. El agua burbujeó. Los brazos comenzaron a temblar.
Algunas figuras se deshicieron en barro. Otras se aferraban a Claudia, suplicando. Elegí. Dale descanso. O abrí la herida para siempre. Y Claudia, entre lágrimas, lo entendió. El Delta no pedía sacrificio. Pedía justicia. Memoria. Verdad. La criatura no quería seguir siendo sombra, pero tampoco podía olvidar. Si el ciclo se rompía, algo tenía que llenarlo. Claudia miró el muñeco una última vez. Y lo partió en dos. La explosión no fue sonora. Fue un latido. Una onda que cruzó el agua, la tierra, los árboles. Las raíces crujieron. Los sauces se inclinaron. El canal se iluminó por dentro, como si un corazón gigante palpitara bajo la superficie. La criatura gritó. No de dolor. De liberación. Su cuerpo comenzó a deshacerse. No con violencia, sino con calma. Como hojas que caen. Como agua que se evapora. Su rostro, por un instante, mostró paz. Una lágrima negra recorrió su mejilla. Gracias, susurró. Y desapareció. El agua se volvió transparente. Los brazos se sumergieron. Las voces se apagaron. Y el Delta respiró. Claudia quedó sola. En medio del canal. El muñeco deshecho en sus manos. Ya no había peso. Ya no había dolor. Solo un murmullo lejano, como un arrullo. Volvió a la orilla. Sus pies tocaron la tierra firme. La mujer mayor estaba allí, esperándola. ¿Qué hiciste?, preguntó, con temor. La dejé ir. La mujer la miró con una mezcla de asombro y miedo. ¿Y vos? Claudia levantó la vista. En el cielo, por primera vez en días, se abría una franja de sol. Cálida. Real. La marca de su pecho aún brillaba, pero ya no dolía. Yo me quedo. ¿Por qué? Porque alguien tiene que contar la historia. No enterrarla. La mujer asintió lentamente. El Delta había cambiado. Pero aún quedaba una última tarea. Una última puerta. Porque aunque la criatura ya no estuviera, su eco seguiría vivo en la memoria del barro, de los sauces, del agua. Y Claudia sabía que eso no podía olvidarse jamás. La criatura del Delta. Capítulo 10. El canal que nadie navega. El sol, alto y tibio, se filtraba entre las hojas como si nunca hubiera sido capaz de ocultarse. Los juncos brillaban con gotas nuevas, y los pájaros, esos que habían callado por días, retomaban su canto con timidez. Parecía que el Delta intentaba convencerse a sí mismo de que todo había terminado. Pero Claudia sabía que no era así. No del todo. La criatura se había disuelto en el agua, sí. El muñeco ya no existía. Y las voces del fondo se habían silenciado. Pero el Delta no olvida. Nunca lo hace. Solo espera. Cambia de forma. Se disfraza de calma. Y Claudia, que ahora caminaba descalza por los mismos senderos por donde antes había corrido con miedo, sentía cada vibración del suelo como si fueran pulsos de un animal dormido. La mujer mayor, Marta, según supo más tarde, la llevó de vuelta a una cabaña olvidada entre la maleza. No estaba en ruinas, pero tampoco era un hogar. Tenía paredes de madera inflada por la humedad, una mesa coja y una cama sin colchón. Aún así, Claudia se sintió segura por primera vez desde que había llegado. Esa noche no durmió. El tatuaje del pecho había cambiado. Ya no era el mismo símbolo. Ahora parecía una línea ondulada, como un canal o una cicatriz que unía dos puntos. Cada tanto, brillaba bajo su piel, como si respondiera a algo. O a alguien. Cuando el primer grillo cantó, Marta habló. Ese canal, el que lleva a la isla sin nombre, nadie lo navega. No desde que se llevó al último. ¿A quién? A mi hijo. El silencio entre las dos se llenó con el crujir de la madera y el roce del viento. Creí que lo había inventado, siguió Marta. Que se había ahogado como tantos otros. Pero un día vi su rostro en el agua. Tenía el mismo símbolo que vos. Desde entonces supe que el Delta no toma al azar. Claudia la miró. No había lágrimas en sus ojos, solo una sequedad de años. De silencio acumulado. ¿Querés volver?, preguntó Marta. No puedo. No todavía. ¿Por qué? Porque falta una más.
La historia no está completa. A la mañana siguiente, Claudia caminó sola hacia el embarcadero abandonado. La madera crujía con cada paso. El bote oxidado que la había traído seguía allí, cubierto de lodo y hojas. Lo empujó al agua con esfuerzo. No necesitaba remos. El delta guiaba. No tomó el camino de regreso. Tomó el canal que nadie navegaba. El agua, a medida que avanzaba, se oscurecía. No por profundidad, sino por memoria. Era un negro que no era reflejo del cielo, sino del fondo. Un negro que venía desde abajo, desde donde las raíces no alcanzaban. Los árboles crecían más juntos allí. Las ramas se entrelazaban sobre ella como si quisieran cerrar el paso. Pero Claudia siguió. Cada metro que avanzaba, una imagen le llegaba. Una mujer ahorcada de un árbol. Un niño cubierto de barro, sus ojos abiertos, su boca llena de algas. Un cuerpo flotando de espaldas con un símbolo en el pecho. Todo el delta le hablaba. Todo el delta recordaba. Y entonces la vio. La isla. Un pedazo de tierra casi perfecto, circular, con una sola construcción en el centro. Una cabaña de madera ennegrecida, sin ventanas. Una cruz torcida sobresalía del techo. No había sonido. Ni viento. Ni insectos. Solo el murmullo del agua contra la costa. El bote se detuvo solo. Claudia bajó. La tierra estaba seca. Extrañamente seca. Y cuando dio el primer paso hacia la cabaña, algo se quebró dentro de ella. No fue un hueso. Fue un recuerdo. Tenía 6 años. Caminaba por ese mismo sendero. Había huido de su madre enojada, buscando refugio entre los árboles. El delta la había llevado allí. Y allí, en esa isla, había visto la cruz. Había entrado. Y había olvidado. Una fuerza invisible la empujó hacia la puerta. No necesitó abrirla. Se abrió sola, revelando un interior que parecía más amplio de lo que debía ser. En el centro, un altar. No de piedra, ni de ramas. De huesos. Humanos. Ordenados con una precisión imposible. Y sobre ellos, un libro. Claudia se acercó. Cada paso hacía temblar la estructura, como si el suelo respirara. El libro tenía la tapa hecha con cuero humano. Lo supo al tocarlo. Era áspero, caliente, como piel bajo el sol. Y al abrirlo, leyó nombres. Nombres de mujeres. De niñas. De madres. Cada página contenía un símbolo distinto. Y en la última página, su nombre. Claudia. Escrito con tinta roja. Debajo, una frase, la que volvió para ver. La habitación vibró. El altar crujió. Y del techo, algo cayó. Una criatura. No la misma del canal. Más antigua. Más real. No tenía forma definida, pero cada vez que la miraba, veía un rostro distinto. Su madre, Marta, ella misma. ¿Por qué me elegiste?, preguntó Claudia. La criatura respondió con la voz de su niñez. Porque eras la única que podía recordar. La estructura comenzó a desmoronarse. El altar cayó. Los huesos rodaron. El libro se abrió por completo, y una luz blanca salió disparada hacia el cielo, atravesando la cabaña, el delta, el aire. Claudia cerró los ojos. Y por primera vez, vio todo. La historia completa. El ciclo. Las marcas. El dolor. La repetición. Y supo lo que tenía que hacer. El tatuaje en su pecho ardió. Pero esta vez, no era fuego. Era la verdad queriendo salir. La criatura del delta. Capítulo 11. El susurro de las raíces. El delta estaba en calma, pero Claudia sentía que la tranquilidad era solo una máscara. El sol se escondía lentamente tras las copas de los sauces, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura. Cada sombra que se alargaba parecía acercarse con intenciones ocultas, como si la naturaleza misma quisiera contarle un secreto que había estado enterrado durante generaciones. Volvió a la cabaña que Marta le había señalado días antes. No la de la isla, sino una mucho más humilde, casi oculta entre la maleza, donde Marta había vivido sola, custodiando un misterio que pocos conocían. Al llegar, Claudia notó que la puerta estaba entreabierta.
Nadie parecía estar dentro, pero el aire estaba denso, cargado de una energía que erizaba la piel. Dentro, en la mesa desvencijada, había una carta escrita con una letra temblorosa y antigua. Claudia la tomó con cuidado, casi como si fuera un objeto frágil. La carta estaba dirigida a ella. Si estás leyendo esto, significa que has decidido seguir el camino que muchos antes que tú intentaron. No temas a lo que descubrirás, porque es la verdad la que da sentido a nuestro sufrimiento. El delta no es solo un lugar de agua y barro, sino de memoria viva. Las raíces no solo sostienen los árboles, también guardan los secretos que el hombre ha querido enterrar. No olvides que no estás sola. El papel crujió entre sus dedos cuando escuchó un susurro que parecía venir de fuera. Claudia miró por la ventana y vio que los sauces, a pesar de estar quietos, parecían moverse como si respiraran con vida propia. La voz se volvió más clara. Claudia, el nombre flotaba en el aire, envolviendo la habitación como un eco persistente. Salió de la cabaña y se adentró en el bosque, siguiendo el sonido que parecía guiarla. La tierra estaba blanda bajo sus pies, y el aroma a humedad mezclado con hojas podridas llenaba sus pulmones. A cada paso, el susurro se hacía más fuerte, hasta que llegó a un claro. En el centro, un árbol enorme, viejo y retorcido, con raíces que se extendían como brazos. Claudia sintió que el aire se volvía más frío y que algo la observaba desde las sombras. El susurro era ahora una voz clara, como si el árbol mismo hablara. Soy el guardián de las raíces, la memoria viva de este delta. He visto caer a quienes intentaron ignorar nuestra historia, y he esperado a que alguien como tú viniera a escuchar. Claudia extendió la mano para tocar la corteza rugosa. Al hacerlo, sintió un estremecimiento que recorrió todo su cuerpo. Imágenes empezaron a inundar su mente. Historias de mujeres que vivieron y murieron aquí, de hombres que traicionaron pactos antiguos, de niños desaparecidos y promesas rotas. Lo que ocurrió hace siglos no ha muerto. Solo está dormido, esperando despertar. Los que se llevaron y los que regresaron son parte de este ciclo que debe ser roto. La voz parecía salir de dentro del árbol y, al mismo tiempo, de todas partes a la vez. Claudia cerró los ojos, dejando que la energía la envolviera. Entonces vio una visión clara. Un ritual bajo la luna llena, en la isla del altar, donde un grupo de ancianos pronunciaba palabras en un idioma olvidado. Una ofrenda de sangre y promesas hechas a fuerzas que no podían comprender. La traición de una madre que entregó a su hija para salvarse. La creación del muñeco con la esencia de quienes fueron olvidados. La maldición que ató al delta a un ciclo eterno de sufrimiento. Claudia abrió los ojos, jadeando, sintiendo el peso de esa historia como si fuera su propia piel. ¿Cómo rompo el ciclo?, preguntó con voz temblorosa. El árbol emitió un suspiro que parecía un susurro de hojas. Debe ser la memoria que nunca muere. La voz que no se apaga. La mano que libera. Pero para eso, debes ofrecer más que palabras. Debes ofrecer tu verdad, tus miedos y tu coraje. Solo así el delta podrá sanar. Claudia sabía lo que eso significaba. No bastaba con romper el muñeco ni enfrentar a la criatura. Había que enfrentarse a sí misma, a su propia historia enterrada, a las heridas que la habían marcado desde niña y que el delta había ido arrancando con paciencia. Mientras la luz del sol desaparecía por completo, Claudia sintió que un nuevo capítulo comenzaba dentro de ella. Un camino que la llevaría a enfrentar sombras aún más profundas. Pero esta vez, con la certeza de que no era solo una víctima, sino también una guerrera. Las raíces del árbol se movieron ligeramente, como si la reconocieran y aceptaran su destino. La noche cerró sus brazos alrededor del delta, y Claudia se preparó para lo que vendría. Porque sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La criatura del delta. Capítulo 12. El pacto bajo la luna. La noche estaba más oscura que nunca, sin estrellas que iluminaran el camino ni luna que guiara los pasos. Claudia avanzaba lentamente por el sendero, cada paso hundiéndose en el barro frío del delta. El aire era denso, cargado de humedad y una quietud que parecía casi tangible. Todo a su alrededor parecía detenido en un tiempo que no pertenecía a este mundo. Había dejado atrás la cabaña y el árbol guardián, pero la voz del delta todavía vibraba en sus oídos.
Sabía que la siguiente etapa de su viaje la llevaría de vuelta a la isla del altar, donde aquella antigua ceremonia había marcado el inicio de la maldición. El peso de la verdad que había descubierto era una carga que le quemaba el pecho, pero también le otorgaba una fuerza desconocida. Al llegar al borde del agua, la isla emergía como una sombra imponente en medio del canal oscuro. La silueta de la cabaña ennegrecida parecía aún más amenazante bajo el manto de la noche. Claudia sabía que debía entrar de nuevo, pero esta vez no sería para buscar respuestas en los huesos o en el libro maldito. Esta vez, debía enfrentar lo que había quedado invisible, pero presente, en el corazón del delta. Con la respiración contenida, subió al bote que había recuperado y remó lentamente hacia la isla. El agua, oscura y silenciosa, reflejaba apenas la forma de los sauces y la maleza que los rodeaba. No había otra embarcación ni señales de vida humana. Solo el susurro de un viento que parecía cantar antiguas canciones. Al pisar tierra firme, un frío profundo recorrió su espalda. El aire estaba impregnado de un olor que no lograba identificar, mezcla de humedad, madera podrida y algo más, un aroma metálico, como sangre seca. La puerta de la cabaña se abrió ante ella sin resistencia. Entró, sus pasos resonando en el espacio vacío. El altar estaba deshecho, los huesos dispersos como si un vendaval los hubiera arrastrado. El libro de cuero humano yacía cerrado en el suelo, cubierto de polvo y telarañas. Claudia se acercó, pero antes de tocarlo, una voz susurrante llenó la habitación. «Has vuelto», dijo la voz, profunda y quebrada. «No puedes huir de lo que eres». Desde las sombras apareció una figura encapuchada, envuelta en un manto oscuro que parecía absorber la luz. Claudia no sintió miedo, sino una extraña familiaridad. «¿Quién eres?», preguntó, aunque sabía que no esperaba una respuesta clara. «Soy la guardiana del pacto», respondió la figura. «La que vigila que las promesas hechas bajo la luna se cumplan». Un silencio pesado cayó entre ellas. La guardiana extendió una mano y señaló el libro en el suelo. Ese libro contiene los nombres de los que entregaron su alma para proteger el delta. Pero también de los que rompieron el pacto. El tuyo está allí, escrito con tinta roja, como una marca indeleble. Claudia sintió que el tatuaje en su pecho ardía, una llama fría que le atravesaba la piel. ¿Qué pacto?, preguntó. ¿Quién hizo este trato y por qué? La guardiana respiró hondo y comenzó a contar una historia que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra. Hace siglos, las tribus originarias que habitaban estas tierras se enfrentaron a una amenaza que no podían vencer con armas ni fuego. Una criatura surgida del agua, un espíritu que devoraba vidas y corría como sombra por los canales. Desesperados, hicieron un pacto con un poder ancestral. Entregaron parte de su sangre, sus almas y sus secretos para contener la maldición. A cambio, la criatura quedó atada a un ciclo eterno de sacrificios, y el delta quedó protegido, aunque maldito. Pero el pacto exigía que se respetara la memoria, que se recordara siempre a los que se habían entregado. Aquellos que rompieran la promesa, aquellos que olvidaran, abrirían las puertas a la criatura y a su hambre insaciable. ¿Y yo?, preguntó Claudia. ¿Qué tengo que ver con todo esto? Eres descendiente directa de una de las familias que hicieron el pacto, dijo la guardiana. Por eso el delta te eligió. Por eso llevas la marca. Claudia recordó las imágenes que había visto en el árbol guardián. La mujer que entregó a su hija, el niño cubierto de barro, el muñeco que contenía la esencia de las víctimas. Todo encajaba en un puzzle de traiciones, sacrificios y secretos. ¿Cómo puedo romper este ciclo?, insistió. La guardiana se acercó y, con voz grave, respondió. Debes renovar el pacto. Pero no con sangre ni miedo, sino con verdad y memoria. Debes traer a los que han sido olvidados, nombrar a los que han sido callados. Solo así el delta podrá liberarse de la maldición. Claudia sintió que el peso de la responsabilidad le aplastaba el pecho, pero también la determinación de quien ha visto demasiado para retroceder. La guardiana extendió la mano y le entregó una pequeña caja de madera tallada con símbolos antiguos. Aquí está la llave, dijo. Dentro están los objetos que representan la verdad de quienes han sido sacrificados.
Lleva esto al centro del delta, donde el agua se une con la tierra, y ofrece una ceremonia de memoria. Claudia tomó la caja, sintiendo el frío del tiempo en sus manos. Salió de la cabaña y volvió al bote, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. Mientras remaba hacia el punto indicado, el viento comenzó a cambiar. Un susurro creciente que se volvió canto, que se convirtió en gritos lejanos y luego en un silencio absoluto. El delta estaba despierto. Y la criatura también. La luna asomó finalmente, una media luna pálida que iluminaba el agua y las sombras. Claudia se detuvo en el centro del canal, donde el agua se calmaba y las raíces formaban un círculo perfecto. Sacó la caja y la abrió lentamente. Dentro había un puñado de objetos. Una pluma de garza, una piedra lisa con símbolos grabados, un mechón de cabello oscuro y un pequeño trozo de tela deshilachado. Cada objeto parecía contener la esencia de una historia, de una vida arrancada del delta. Con voz firme, Claudia comenzó a pronunciar palabras antiguas que había aprendido de la guardiana, palabras que parecían hechas de viento y agua, de memoria y lágrimas. A medida que hablaba, el delta comenzó a vibrar, el agua a moverse, y las raíces a levantarse como manos, buscando algo más que la tierra. El aire se volvió frío, el cielo oscuro, y de repente, una figura emergió del agua. No era la criatura de los relatos, sino algo más. Algo que parecía ser la suma de todos los que habían sido olvidados, sus rostros mezclados, sus voces un coro de súplica y perdón. Claudia sintió que la caja vibraba en sus manos y que el delta entero le pedía que siguiera. Y ella siguió. La ceremonia duró toda la noche. Las palabras de Claudia se mezclaron con los susurros de las raíces, con el murmullo del agua y el latido del delta. Cuando el sol comenzó a asomar, la figura se desvaneció, dejando una calma que parecía verdadera, profunda. El delta había cambiado. Claudia sabía que el ciclo estaba roto. Pero también que el precio de la libertad sería su vida. Porque el pacto no se rompe sin sacrificio. Y ella estaba dispuesta a pagarlo. La criatura del delta. Capítulo 13. El último guardián. Los primeros rayos del sol atravesaron las copas de los sauces, filtrándose entre las hojas como dedos tímidos. El delta despertaba lentamente, bañándose en una luz dorada que parecía devolverle la vida. Claudia permanecía sentada en la orilla, observando el agua que se movía con un ritmo más suave, casi tranquilo. El aire olía a tierra mojada y a nuevas promesas. Pero ella sabía que la calma era solo el preludio del último desafío. Durante toda la noche, mientras el delta parecía descansar, Claudia había sentido un peso en su pecho. No solo el cansancio físico, sino una sensación profunda, como si alguien o algo la estuviera llamando desde las sombras. Un eco lejano que se mezclaba con los recuerdos y con la verdad que había descubierto. Recordó las palabras de la guardiana. El pacto se rompe con verdad y memoria, pero también con sacrificio. El precio que tendría que pagar sería el mayor que pudiera imaginar. Se levantó con dificultad y caminó hacia el interior del bosque, siguiendo un sendero apenas visible, cubierto de hojas caídas y ramas rotas. Cada paso era un recordatorio de lo que había dejado atrás, pero también de lo que debía encontrar. El sendero la llevó a un claro diferente, uno que no había visto antes. Allí, en el centro, se alzaba un pedestal de piedra cubierto de musgo y raíces entrelazadas. Sobre él, una máscara de madera, tallada con símbolos antiguos, parecía observarla con ojos vacíos. Claudia se acercó y, al tocar la máscara, sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Cerró los ojos y escuchó una voz profunda, como un murmullo que venía de lo más hondo de la tierra. Has cumplido con la memoria, con la verdad, pero la sombra aún queda. Para liberar el delta, debes convertirte en el último guardián. La voz no tenía forma, pero era imposible ignorarla. Claudia comprendió que ese era el destino que la esperaba. Ser el vínculo vivo entre el pasado y el presente, el custodio de un secreto que debía protegerse para siempre. La máscara parecía susurrar promesas de poder y también de soledad eterna. Sabía que aceptar significaba renunciar a su vida tal como la conocía, a sus sueños y a las personas que amaba. Pero también entendía que el delta no podía quedar desprotegido.
que la maldición solo descansaría si alguien mantenía el equilibrio. Con una mezcla de miedo y resolución, Claudia tomó la máscara y la colocó sobre su rostro. Al hacerlo, sintió que una energía desconocida la atravesaba, un fuego frío que le quemaba la piel y le llenaba de fuerza. El mundo a su alrededor cambió. Ya no estaba en el claro, sino en un espacio etéreo donde el tiempo parecía detenerse. Voces antiguas la rodeaban, susurros de aquellos que habían sido guardias antes que ella, almas atrapadas en un ciclo sin fin. Bienvenida, guardiana, dijeron las voces. Ahora eres parte del Delta, su memoria y su fuerza. Claudia sintió una conexión profunda con la tierra, el agua y el aire. Entendió que el Delta no era solo un lugar físico, sino un ser vivo, con voluntad propia y necesidad de protección. Sin embargo, con la máscara también llegó un precio. Las voces le advirtieron que su humanidad se desvanecería poco a poco, que la soledad sería su compañera, y que solo podía confiar en sí misma y en el Delta. Cuando abrió los ojos, la luz del día la recibió nuevamente, pero algo en ella había cambiado. La máscara, aunque invisible para los demás, estaba grabada en su alma. Volvió a la orilla y miró hacia el agua. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. La maldición había sido rota, la criatura había sido contenida. Pero Claudia sabía que su lucha apenas comenzaba. Porque ahora ella era la última guardiana del Delta. Y su destino era protegerlo, sin importar el costo. El silencio del Delta se volvió un canto de eternidad, y Claudia escuchó en él la promesa de un nuevo comienzo. Un comienzo que solo ella podría custodiar. La criatura del Delta. Capítulo 14. El legado eterno. El Delta respiraba con un ritmo nuevo, como si despertara de un largo letargo. Claudia, ahora guardiana, sentía el peso y la fuerza de la tierra bajo sus pies, el susurro del agua en sus oídos y la presencia invisible de quienes la habían precedido. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero también entendía que era la única que podía mantener el equilibrio entre el mundo visible y el que habitaba en las sombras del Delta. Los días se sucedían, y